Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Esto es La Pregunta Adecuada. Comenzamos. Gente bonita del internet, sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de La Pregunta Adecuada. Yo soy su amigo El Hernández y quiero compartirles para empezar este capítulo y para no romper las bonitas tradiciones de este programa, que la verdad es que rompí lo que había dicho la semana pasada y es que esto todavía lo estoy grabando en 2021, pero pues para platicarles brevemente cómo es que surgió este capítulo. Lo que pasó es que al fin pude ver Spider-Man No Way Home, entonces estoy muy contento por eso. Qué excelente película, espero que todos ustedes ya la hayan podido ver. Es una película que sobre todo yo siento que para las personas que sean muy fanáticas de los superhéroes les va a haber encantado, y sobre todo los que les tocó ver las películas originales cuando eran bastante niños, o como yo, que a mí me tocó verlas un poquito después, pero me tocó sobre todo más que nada la tercera, pero las otras dos las vi también ya cuando estaba un poquito más grande. Entonces, en base a todo esto, me di cuenta de que me movió algo muy importante la película, pero esta semana no venimos a hablar de Spider-Man No Way Home, pero quería empezar platicándoles de que ya la vi, porque una de las cosas que estuvieron alrededor de toda la producción de la película, de toda la polémica, es el aparecimiento, o mejor dicho, la aparición, porque aparecimiento creo que ni siquiera es una palabra, pero bueno, ustedes me entienden, que salieran Andrew Garfield, que es el Spider-Man, el segundo Spider-Man, y Tobey Maguire, que es el primer Spider-Man, el de las tres originales. Después Andrew Garfield con las otras dos, las de The Amazing Spider-Man. Y pues Andrew Garfield estuvo haciendo algunas otras cosas durante estos meses, entre ellas una de las que venimos a hablar el día de hoy, que es Tic Tic Boom. Pero pues la polémica y todas estas cosas que sucedieron alrededor estuvieron precisamente porque muchas personas, aún y en las entrevistas de esta otra película, que espero de verdad que esté nominada al Oscar porque es bastante, bastante buena, hablando de Tic Tic Boom. Spider-Man es otro rollo un poquito distinto, entonces tendríamos que juzgarla de una manera un poquito diferente. Pero hablando de esta otra película, la verdad es que es una película muy, muy buena. Y fue una película que no se le dio tanto revuelo porque todos estaban a la expectativa de saber si este personaje iba a salir en la nueva película de Spider-Man. Y en base a todo esto, pues cuando la empecé a ver por recomendación de mi novia, me di cuenta que en realidad era una película bastante, bastante buena. Y pues yo hasta hace poquito tiempo no me había adentrado del todo en la parte de los musicales. Entonces pues conocía muy poco y me platicó de la historia de este personaje que es el protagonista de la película, no hablando del personaje que interpreta Andrew Garfield, sino de la persona real en la que está inspirada de alguna manera esta película, que es Jonathan Larson, un productor de musicales de Broadway que lamentablemente falleció bastante joven, y pues que estuvo implicado en muchas historias que trascendieron por décadas, literalmente, porque uno de esos musicales, que fue Rent, duró bastantes, bastantes, bastantes años en la taquilla de Broadway. Si mal no recuerdo, fueron 15 según mencionan. Entonces pues un personaje que yo la verdad no conocía, pero a raíz de que vi la película pues me puse a investigar un poquito. Y si bien daría para hablar un tema por completo y bastante, bastante tendido, lo que quiero centrarme en esta película. Esto pasa cuando grabas en las noches. No graben en las noches nada que sea importante, porque luego se les empiezan a confundir las cosas. Pero como les decía, en este podcast lo que vamos a estar hablando son varias ideas que se me ocurrieron mientras estaba viendo esta película de Tic Tic Boom, ya que siento que toca bastantes temas que son muy, muy importantes, sobre todo hoy en día, y que a pesar de que es una película que está, por así decirlo, ambientada en 1990, y no sé por qué dije por así decirlo si literalmente
mencionan que es la década en la que está todo como que sucediendo. Pero bueno, ustedes me entienden que de repente es difícil quitar estas cosas, que digo siempre y es un poco raro. Y otra de las cosas que casi se me olvida, al igual que en otros de los capítulos que ya escucharon, no me acuerdo si fue este pasado o el anterior, que no les mencioné como hasta el minuto número 5 lo de las redes sociales. Entonces, antes de seguir con esto, que de todos modos vamos a estar por ahí del minuto 5 de igual manera, solo quiero recordarles, antes de continuar con todo esto, que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Así que pueden escucharlo en cualquiera de sus plataformas favoritas. Y recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram. Todos los links van a estar ahí abajo como siempre. Y volviendo al tema que les estaba mencionando, todo esto me dio bastante información para poder planear el capítulo, ya que se me vinieron bastantes preguntas y creo que el tema que trata la película es bastante amplio, entonces no se puede abarcar en una sola idea, por lo que estuve anotando pequeños puntos que me gustaría tratar, y es muy posible que este análisis, aunque no es un análisis, más bien es una especie de compilatorio de las ideas que se me ocurrieron viendo esta película, vaya a estar dividida en dos partes, y queda por más decirles que va a estar lleno de spoilers posiblemente, porque esto sí vamos a tener que meternos un poquito en tema profundo para poder entender como tal lo que vamos a mencionar de la película. Entonces quedan avisados por si no están del todo familiarizados con la película o quieren verla antes. Va a haber un montón de spoilers. Voy a intentar no mencionar específicamente las cosas, pero como voy a mencionar como tal las ideas y voy a mencionar más o menos por qué se me ocurrieron, pues quedan avisados por si la quieren ver. Es una película que les recomiendo bastante, que vale muchísimo la pena. Pero una de las cosas que quiero dejar en claro es que, como siempre les digo también, esto no es un análisis profesional, esto no esperen una crítica cinematográfica en cuanto a la parte de la producción, del diseño de imagen, de los vestuarios. Aquí venimos a hablar de ideas y simplemente de cosas que se me ocurrieron, así que no va a ser como tal una reseña, pero vamos a meternos un poquito en el trasfondo de toda la película. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría comenzar ahora sí con las ideas que se me vinieron como tal a la cabeza, que es lo importante de todo esto. Y la primera idea que se me vino cuando estuve viendo esta película fue que aborda mucho el tema de las expectativas que tienen los demás de ti contra tus propias expectativas que tú mismo tienes de ti, valga la redundancia. Y es que creo que el personaje constantemente se ve en esta disyuntiva de estar escuchando a los demás contra intentarte mantener tú fiel a lo que piensas, pero siento que es una de estas disyuntivas que es bastante complicado de abordar, ya que el personaje se encuentra en un punto donde está en una situación bastante complicada, donde está preguntándose si seguir su sueño, donde si sigue por lo que quiere, pues él cree que tiene potencial para lograrlo, pero las demás personas le dicen que pues si sigue manteniéndose en ese camino es muy probable que termine de una mala manera o que no llegue a ningún lado. Y siento que esto se refleja bastante bien en muchas de nuestras situaciones que vivimos todas y todos ustedes, incluyéndome a mí, precisamente porque muchas veces el estar parados en una situación donde tenemos que enfrentarnos a las realidades que acontecen de la vida adulta, pues puede llegar a ser un poco duro, porque te puedes topar en mayor o menor medida el hecho de darte cuenta de que las personas pues tienen cierta expectativa de ti, y de que muchas veces esas expectativas, si bien son pues bastante subjetivas, yo creo que muchas veces cuando alguien se anima a decirte una expectativa que tiene de ti o algo que le gustaría que fueras, muchas veces te lo dicen con la mejor de las intenciones y de verdad esperando que te ayuden. Pero es algo que tenemos que saber cómo equilibrar con lo que nosotros queremos, ya que no nos podemos entregar del todo a lo que los demás quieren, porque si nos mantenemos en esa línea de darle gusto o darle demasiada importancia a lo que nos dicen los demás, es muy fácil perdernos por las ramas y dejar de escuchar las cosas que nos guían, o esa brújula interna, disculpen ustedes, que hemos mencionado en algunos de los otros capítulos,
que es la que nos da como cierta guía o cierto rumbo hacia donde podemos dirigirnos y en donde normalmente solemos descansar nuestras esperanzas, nuestras expectativas y nuestros sueños. Entonces esta brújula es muy fácil descalibrarla si dejamos de lado las cosas que nos gustan y empezamos a irnos mucho por la tangente de intentar escuchar los consejos de los demás, aunque partamos desde la perspectiva de que siempre o la mayoría de las veces lo hacen con la mejor de las intenciones, tenemos que saber cómo equilibrar todo esto, porque precisamente nosotros podemos caer en mm, en estas, no sé cómo decírselos, como en estas dudas que se nos pueden plantear en nuestro interior por dejar de lado lo que teníamos en un principio pensado. Por esto mismo es por lo que creo que, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, vale la pena abordar la segunda idea que se me vino a la mente viendo esta película, que fue la de qué tanto vale la pena abandonar tus sueños por algo más seguro. Y es que, partiendo de lo que les decía precisamente, que muchas veces estas expectativas que nos dicen las otras personas son una especie de consejo o son una especie de intento de ayudarnos por conseguir algo mejor, muchas veces nos enfrentamos otra vez en este tipo de problemas donde tenemos que anteponer lo que quieren los demás con lo que queremos nosotros, pero si le agregamos el nivel de complejidad de buscar la seguridad por encima de los sueños, podemos perdernos todavía más en las decisiones, ya que es aquí cuando el planteamiento no se vuelve tan sencillo y es cuando hablar de abandonar un sueño, como en el caso de la película lo hace el amigo del protagonista. No voy a decir en qué momento y no voy a decir de qué manera para evitar entrar en spoilers muy directos, por si hay alguien que de todos modos está esperando para ver la película y sigue escuchando esto. Pero hay cierto punto donde el mejor amigo del protagonista pues cambia cierta parte de su sueño por algo más seguro, y el protagonista es invitado a de alguna manera buscar algo parecido, porque la vida empieza a ser muy tentadora desde la parte de la seguridad. Pero es aquí cuando tenemos que ver precisamente qué tanto la seguridad nos puede dar un plus que nuestros sueños no nos pueden dar. Porque si bien la seguridad es algo que nos permite tener una tranquilidad que es definitivamente mucho más tangible que un sueño, el sueño es algo que es tuyo y el sueño es algo que tú crees que puedes conseguir y es algo que tú crees que puede llegar a ser cierto. Entonces, si pones tu esfuerzo en tu sueño, existe la posibilidad de que lo cumplas, pero también existe la posibilidad de que no. Mientras que cuando estás apostando por algo más seguro, muchas veces se suele proponer este tipo de alternativas porque básicamente ocuparías estar bastante despistado como para desaprovecharlas. Entonces, el hablar de seguridad contra un sueño es algo que nos lleva precisamente a ver qué tanto el sueño es algo que puede llegar a ser real o es algo que puede llegar a ser distorsionado por nuestro propio pensamiento. Pero hay muchos de los casos donde en realidad el sueño es algo bastante tangible, simplemente es algo que ocupa demasiado esfuerzo y dedicación. Entonces, hay veces que el esfuerzo y la dedicación es algo que no nos gusta ponerle demasiado, a pesar de que sean nuestros sueños y a pesar de que sea lo que queremos conseguir. Vemos muchas personas que a lo mejor nos cuesta trabajo ponerle el extra a nuestros sueños, pero hay otras personas que no. Entonces no podemos generalizar de que siempre lo seguro es mejor que los sueños, porque precisamente si tú eres de las personas que está dispuesto a ponerle el 100% y el extra al empeño que se necesita para conseguir un sueño, muy posiblemente no va a ser la mejor opción irte por lo seguro, porque tú ya de por sí, con el esfuerzo que estás dispuesto a poner, podrías conseguir tu sueño. Y es por esto que la tercera idea que se me vino es, pues, precisamente ya teniendo estos dos panoramas que acabamos de plantear, que es lo de las expectativas de los demás contra las nuestras y lo de abandonar un sueño por algo más seguro, se me vino a la mente pensar también en qué pasa si dejamos de hacer las cosas que debemos de hacer por conseguir un sueño. Porque muchas veces cuando intentamos apostar todo lo que tenemos hacia un sueño, una de las cosas que es muy comunes es que nos empecemos a nublar la vista y empecemos a apartar todo lo demás que no sea lo que
queremos conseguir, y en este camino de estar haciendo una especie de, de separación o de priorización, hay veces que se nos van detalles que siguen siendo importantes, pero que por alguno u otro motivo simplemente dejamos de prestarles la importancia que tenían, y son cosas que de todos modos tenemos que hacer. Entonces es un riesgo al que nos exponemos constantemente, y es un riesgo que se mantiene latente una y otra vez, porque al estar haciendo este ejercicio consciente de estar diseminando lo que sí es importante de lo que no es importante, nuestro criterio, evidentemente, como todos nosotros somos humanos, nos podemos equivocar y podemos dejar de lado cosas que sí son importantes. Pero es por esto que tenemos que saber qué tanto nos clavamos en las cosas que queremos conseguir y en qué punto se está volviendo algo que estamos haciendo de una manera tan compulsiva que estamos dejando de hacer incluso otras cosas que también son importantes. Y esto es algo que no solo puede pasar por accidente, sino que lo podemos hacer voluntariamente, aunque nos queramos engañar para pensar que no. Y esto puede que suene contraintuitivo para alguno de ustedes o para alguna de ustedes, ya que podrán estar pensando, bueno, si estás diciendo que es algo que puede pasar por error, ¿cómo dices que alguien puede voluntariamente decidir dejar de hacer cosas que son importantes por otra cosa? Y se los puedo explicar de una manera muy sencilla. Y es que muchas veces creemos que incluso las cosas importantes, cuando llegas a un punto de obsesión muy marcado con cierta cosa o cierto objetivo, en el que cualquier cosa que no sea esa cosa que quieres conseguir, por más importante y por más relevante que sea, puede llegar a perder importancia, al menos de manera inconsciente en tu cabeza, porque no es lo que tú quieres, aunque sea importante. Si te consume tiempo, muchas veces lo que puede llegar a pasar es que precisamente esta situación se va extrapolando poco a poco y vamos generalizando las cosas, y es como de pasa de ser simplemente cualquier cosa que no sea importante y que me quite tiempo, me aleje de mi objetivo, a convertirse, por así decirlo, en cualquier cosa que no sea eso que quiero conseguir me quita tiempo. Entonces, al generalizarlo, dejamos de hacer otras cosas, y al dejar de hacer esas cosas, empiezan a complicarse ciertas situaciones, empezamos a perder ciertas relaciones, empezamos a dificultar ciertas cosas de nuestra vida, y es cuando el bucle se empieza a alimentar. Y una vez que entramos ahí puede ser difícil salir, porque empiezas a perder amigos, empiezas a perder familia, puedes perder a lo mejor un trabajo, pierdes hobbies, y las cosas se van empeorando y empeorando y empeorando, y si no te das cuenta a tiempo puedes perder muchas cosas por obsesionarte demasiado con una idea. Pero es algo que puede ser aplicable a muchas cosas, entonces no solo se trata de criminalizar los sueños, sino que puede ser aplicado a miles de cosas más. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio de tema, porque hasta ahorita estas tres ideas iban hiladas de alguna manera, y es una pequeña parte de lo que les quiero comentar, pero también hay otra cosa que me llamó mucho la atención de la película, y que es algo que también se nota a lo largo de toda la extensión, porque precisamente una de las premisas que tiene la película, esto creo que no se considera un spoiler, pero es que del punto donde empieza la película a unos pocos días va a ser el cumpleaños número 30 del protagonista. Entonces tiene como esta carrera de que aparte tiene que conseguir acabar un musical que va a presentar en una especie de primera presentación o un primer vistazo frente a un público en el que están sus amigos, su familia, muchos productores, que está esperando que a alguno le interese la obra para poder venderla y poder presentarla en Broadway. Pero es precisamente por todo esto que la situación nos lleva a pensar qué pasa cuando intentas abarcar más de lo que puedes en poco tiempo. Esta parte, o esta idea mejor dicho, está dividida en dos, porque primero está el factor de abarcar más de lo que puedes, y después está el factor de que aparte de que es más de lo que puedes, tienes poco tiempo. Esto lo quise juntar de esta manera porque es una de las cosas que hace el protagonista. No quiero decir exactamente de qué manera, como ya les comentaba, para no entrar en spoilers directos, pero me pareció muy importante comentarlo, ya que precisamente
al estar hablando de cómo es que el protagonista de alguna manera afronta todas las situaciones que están pasando a su alrededor y cómo intenta llevar parte sentimental con parte laboral, con la parte de la situación que tiene con sus amigos y toda la maraña emocional que está pasando, me hizo sentir bastante identificado en muchos puntos, porque creo que es algo que hasta cierto punto es bastante generalizado con mucha parte de la población, porque muchos de nosotros nos vemos en esta situación en la cual tenemos que abarcar muchas cosas en términos laborales, en términos educativos, en términos profesionales, en términos de relaciones amorosas, interpersonales, con amigos, con familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro tiempo es limitado, tenemos pocos ánimos ya muchas veces después de todo el día y tenemos que estar solucionando constantemente cosas en las situaciones no tan favorecedoras. Y es por esto que creo que habla de una cosa que es muy real y de que a pesar de que está ambientado en los noventas, creo que seguimos teniendo 30 años después el mismo problema, y es que no hemos aprendido a cómo mantener los límites en un punto en el cual sean seguros para nosotros y donde no nos sobrecarguemos de tantas cosas, porque precisamente al estarnos metiendo constantemente ideas y cosas y cosas y cosas en la cabeza, resulta bastante sencillo saturarnos y perder de perspectiva qué es lo que en verdad importa y cómo es que podemos solventar esta falta de tiempo con una gestión más activa de las cosas que estamos haciendo para poder abarcar las cosas que podemos y lo que no podemos, simplemente externarlo o buscar una manera de delegar responsabilidades para no tener que estar intentando malabarear las cosas cuando no sabemos ni cómo mover dos limones al mismo tiempo. Entonces, si no sabes cómo mover dos limones al mismo tiempo, no puedes esperar a hacer malabares con pinos mm, de boliche, aparte encima de un monociclo y con una espada en la nariz. Es ridículo pensar que podemos abarcar todo esto si ni siquiera sabemos cómo aventar dos limones al mismo tiempo. Por esto, es que creo que es muy importante reflexionar todo este tipo de cosas desde la perspectiva de proyectarlo en una película, porque cuando lo ves en una película, como que las situaciones se presentan de una manera distinta y no es como si alguien te lo dijera directamente, sino que simplemente tú llegas a la reflexión por medio de lo que estás viendo. Pero una de las cosas que vienen a raíz de todo esto y que sobre todo vienen muy ad hoc con lo que estábamos mencionando de abarcar más de lo que puedes y aparte en poco tiempo, es lidiar con el estrés que todo esto implica, lidiar con el estrés del día a día cuando estás intentando abarcar más de lo que puedes poco tiempo, aparte tienes las expectativas, aparte tienes constantemente la tentación de abandonar tus sueños y aparte puede que estés pasando por una situación donde ya no sepas a qué darle importancia y que puede que estés dejando de hacer cosas que también son importantes. El estrés es una de las cosas que te pueden destruir por completo si no sabes cómo gestionarlo, y es precisamente por eso por lo que tenemos que aprender a más o menos maniobrarlo de alguna forma, porque si no sabemos cómo utilizar nuestros recursos emocionales para mantener nuestros niveles de estrés bajos, podemos cometer muchos errores por estar tan presionados que ni siquiera estamos pensando en las decisiones que vamos a tomar. Por esto mismo, si no sabemos cómo utilizar el estrés de una manera positiva, es muy fácil estar metiéndole al cuerpo más estrés del que puede soportar, y precisamente cuando empiezas a tomar malas decisiones, cuando empiezas a dejar de hacer más cosas por el mismo estrés, es cuando el ciclo se sigue alimentando y todo este bucle se convierte en una especie de círculo hacia abajo, o mejor dicho, una espiral hacia abajo que no tiene fin. Entonces, por esto mismo es por lo que hay que saber gestionar todo esto, y vamos a seguir hablando de esta situación en el segundo bloque de la pregunta adecuada, pero por ahora vamos a ir a un pequeño corte musical y volvemos en un momento con más de este interesante tema de la película Tic Tic Boom, protagonizada por Andrew Garfield y dirigida por Lin-Manuel Miranda, que al final del capítulo les voy a comentar un poquito de dónde viene mi fanatismo hacia este señor, porque wow, qué cosas tan impresionantes hace, pero lo vamos a comentar ya más para el final. Entonces los invito a que se queden. Esto es la pregunta adecuada.
Estamos de regreso en el podcast de La Pregunta Adecuada. Muchas gracias por quedarse conmigo. Y como les mencionaba antes del corte, vamos a seguir hablando un poquito de mis ideas al respecto de esta película de Tic Tic Boom. Y antes del corte estábamos hablando sobre el estrés del día a día y cómo compaginarlo con intentar abarcar más de lo que puedes cuando aparte tienes el factor del tiempo, en relación también con las expectativas de las otras personas contra lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, sobre la tentación de abandonar nuestros sueños por buscar algo más seguro y todas estas cosas. Por esto es que ya en base a lo que hemos planteado me voy a permitir hacer un pequeño cambio de tema, porque vamos a hablar de algo que quiero dedicarle un poquito más de tiempo en este capítulo, y es sobre la importancia de la catarsis. ¿A qué me refiero con esto? A buscar una manera de vertir nuestro estrés, nuestra frustración, nuestras vivencias en algo que se pueda plasmar, ya que creo que el metraje lo maneja muy bien, debido a que es muy evidente que una de las cosas que le ayuda a Jonathan a superar o a intentar pasar por todas estas cosas es utilizar la expresión teatral como un medio para sacar todo eso que traía adentro. Y yo creo que es algo que es válido para todas las personas, si bien hablar del lado artístico es algo que a muchas personas les puede resultar complicado porque no todos tenemos este sentido artístico tan desarrollado. El hablar de una catarsis creo que es algo que sí tiene bastante sentido y es algo que tiene bastante valor, sobre todo ahora como lo mencionábamos, que el estrés es algo tan común en todas las personas y es algo que se ha convertido en algo que es casi una enfermedad generalizada. Partiendo desde esta base es de donde creo que toma más relevancia el hablar de la catarsis, porque muchas veces me he dado cuenta de que la falta de catarsis en muchas personas puede hacer que la frustración y todas estas malas vivencias, estos malos sentimientos, todas estas cosas que se nos acumulan, no encuentran otra salida. Y una de las cosas que tenemos hoy en día donde se nota mucho esto es, por ejemplo, en las redes sociales, y aquí hay muchas personas que utilizan las redes sociales como su catarsis. Hay algunas de una buena manera, pero hay otras que simplemente están esperando a ver con quién se pueden pelear, a quién pueden criticar, a quién pueden utilizar como su chivo expiatorio del día. Y es por esto que creo que todos deberíamos de encontrar una manera positiva de canalizar las cosas que nos pasan, ya que al ver estas situaciones que todos hemos visto alguna vez en internet, es cuando me pregunto qué tanto vale la pena utilizar esas energías que nos quedan o esos sentimientos para todavía convertirlos en algo más negativo y en algo que no nos aporta nada, ya que si bien la catarsis pues sucede y sacamos lo que tenemos adentro, no es algo de lo que podamos sacar algo positivo, sino que muchas veces incluso nos quita más energía. Entonces, teniendo esto en cuenta, es por lo que yo me pregunto, ¿por qué dedicarle más tiempo a algo que no te deja nada y aparte dedicarle más energía de la poca que te queda, en lugar de intentar convertirlo en algo positivo? Porque si bien es algo que es complicado, obviamente intentar sacar todo lo que te pasa y transformarlo en algo positivo no es una tarea fácil. Es algo que vale mucho la pena porque aunque sea te enriquece un poquito y te ayuda a sacar como ese plus de energía que necesitas para seguir afrontando las cosas que te pasan día a día, y es algo que te puede ayudar a transformar esas cosas que en un principio no les ves sentido en algo que puedes utilizar para aportar esas vivencias, esas experiencias que te han pasado, y plasmarlas de alguna manera, puede ser artística o no artística, puede ser audiovisual, puede ser por medio de talleres, puede ser por medio de un deporte o cualquier pasatiempo que a ti te entretenga, pero el punto es intentar conseguir canalizarlo todo en algo que pueda hacerte a tu favor y no en tu contra, porque el estar haciendo corajes, el estar peleándote, normalmente y sin el normalmente, no te va a dejar nada bueno. Entonces, ¿por qué mejor no utilizar esas energías en algo que sí puedas de alguna manera mejorar, o en algo que sí te pueda traer cierto beneficio físico, emocional y psicológico? Me pregunto yo. Creo que es algo que en la película se romantiza un poco, pero creo que es muy valioso verlo desde esta manera, como una especie de metáfora a las redes sociales,
porque creo que precisamente viéndolo desde esa lente tiene muchísimo más valor. Pero volviendo al otro tema que estábamos hablando, sobre las ideas que estábamos hilando, eh, me entró otra duda cuando estaba viendo la película, y es que constantemente Jonathan se enfrentaba a una retroalimentación de los demás, y sobre todo cuando se trata de algo tan personal como era su caso de que era una obra de arte, era algo que pues es una obra de teatro, es algo que es muy personal, es algo que tiene muchas vivencias, es algo que estás muy emocionalmente implicado con esa obra. Me dio la duda de saber qué tanto se puede comparar con otro tipo de trabajo, pero creo que sin duda alguna el recibir retroalimentación puede llegar a ser algo complicado, porque el saber cómo escuchar lo que los demás opinan de ti puede ser algo que puede ser muy complicado, sobre todo si no sabes cómo manejarlo, porque precisamente cuando estás expuesto constantemente a la opinión de los demás, muchas de las cosas que se te pasan por la cabeza es cómo puedo convertir todo esto que me están diciendo en algo que me sea de provecho y no simplemente en una crítica. Y si bien parte del trabajo está en cómo te dicen las cosas de las otras personas, una buena parte del trabajo que queda también está en nosotros, y en saber cómo convertir las cosas de alguna manera en algo que le podamos sacar provecho. Y es algo que no siempre es sencillo, porque sobre todo cuando las personas no son educadas o cuando no tienen los mejores medios o el mejor tacto para decirnos las cosas, puede llegar a ser muy frustrante estar escuchando consejos de una persona que parece que no le importamos, que parece que no quiere algo positivo para nosotros, y que simplemente está pues ahí dando su opinión sin que nadie se la pida. Y sé que en este tipo de casos puede resultar más complicado y puede que no sea tan sencillo como simplemente decir, bueno, pues a todos le podemos sacar algo positivo, sino que puede ser algo que puede tener un poquito más de complicaciones, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de una persona que le metió mucho trabajo. En el caso de la película, pues ahí mencionan que Jonathan le metió bastantes años a estarla escribiendo, entonces no es algo que te tome 2 horas, es algo que sobre todo cuando le llevas metiendo mucho tiempo a cierto proyecto, a cierta cosa que te trae dando vueltas la cabeza, no es tan sencillo abrirte a las críticas por este tipo de situaciones. Pero el saber recibir retroalimentación también nos puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, ya que como lo hemos hablado en este podcast otras veces, nosotros muchas veces tenemos ciertas ideas que pueden estar erróneas. Si bien el hablar de lo que está bien y lo que está mal es algo que estaría mal, aunque suene redundante, muchas veces sí nos olvidamos de que en parte tenemos razón en ciertas cosas y estamos más cerca de lo que entendemos como verdad, pero el tener otras perspectivas siempre nos ayudan a estar viendo pues este pequeño globito que yo le llamo la realidad desde otro lado, y que si lo estás observando constantemente y le vas dando vueltas y vueltas y vueltas, pues puedes conocer poco a poco mejor. Pero si tienes la misma perspectiva que estás teniendo tú, pero desde otro punto al mismo tiempo, como por ejemplo puede ser otra persona que te esté observando haciendo algo, o que otra persona haya tenido la misma vivencia que tú, pero obviamente vivido desde su posición, nos puede ayudar a entender un poquito mejor el contexto de lo que está pasando. Y muchas veces, si sabemos cómo canalizarlo, también nos puede ser de gran utilidad. Entonces siento que una de las cosas que nos enseña esta película es que tenemos que saber cómo entender cuándo podemos utilizar la crítica y cuándo simplemente la tenemos que ignorar, porque es algo que también es un ejercicio muy personal, y es algo que obviamente no hay alguien que te pueda enseñar a qué crítica tomar y a qué crítica ignorar, pero tú mismo tienes que irte haciendo con la experiencia suficiente para poder ir separando estos conceptos y quedarte con lo bueno e ignorar lo malo. Pero es una labor que es algo bastante complicado y es algo que se va adquiriendo con la experiencia, entonces no se desesperen si es algo que no pueden hacer en un primer momento, porque es algo que evidentemente si fuera tan sencillo todos lo podríamos hacer. Otra de las ideas que se me vino a la mente al ver esta película es que mmm, muchas veces me entró la duda al ver la película, en varios momentos de hecho, sobre la incomprensión.
Y en base a todo lo que les estaba mencionando, sobre todo a la parte de abandonar tus sueños por algo más seguro y cuando te estás enfrentando a las expectativas de otras personas, aunado con lo que les acabo de mencionar de la retroalimentación a la que estamos expuestos, es cuando creo que vale mucho la pena preguntarnos qué es ser incomprendidos, porque al hablar de la incomprensión, muchas veces podemos llegar a caer en este romanticismo donde más bien nos estamos perdiendo nuestra subjetividad y no es que en realidad estemos siendo incomprendidos. Pero creo que es algo que tenemos que saber cómo diferenciar, porque precisamente muchas veces al clavarnos mucho con nuestras ideas, y esto va muy relacionado con el punto que les decía de dejar de hacer cosas que debemos de hacer por clavarnos mucho con algo, lo podemos relacionar muy bien con este punto de lo que les digo de ser incomprendidos, porque muchas veces pensamos que somos incomprendidos, pero simplemente estamos perdiendo nuestro sentido común y estamos cayendo en una subjetividad que nos encierra en este bucle extraño en donde todo va dando vueltas y vueltas y vueltas y simplemente estamos parados donde mismo, pero no sabemos cómo avanzar porque nos estamos perdiendo en nosotros mismos, en nuestras ideas, y esto a lo que lleva es a que constantemente se esté retroalimentando este ciclo que siempre les digo, de que entramos en el bucle donde una cosa nos alimenta a la otra y la otra nos alimenta a la otra y simplemente es una historia de nunca acabar. Por lo que me lleva a otra de las ideas que les quería comentar respecto a lo mismo, y es que hay veces que tenemos que saber perder, porque el saber perder es algo que nos ayuda a enfrentar nuestras inseguridades, es algo que nos ayuda a enfrentar ese problema de la subjetividad de nuestras ideas, pero la película me planteó otra de las ideas y si bien sé que es algo que no les pasa a todos y que es algo que a lo mejor está muy reservado para ciertas personas en particular, creo que es algo que es lo bastante común como para que valga la pena mencionarlo. Y es que muchas veces esto de darnos el lujo de perder, muchas veces, valga la redundancia, no es algo que nos podemos permitir. Porque hay veces que personas como tú, como yo, como cualquiera que esté escuchando esto, simplemente no se pueden permitir perder. Porque no podemos perder cuando no tenemos tiempo para anhelar lo perdido. Entonces, si niegas la pérdida y si niegas el hecho de que perdiste algo porque simplemente no te puedes detener para reflexionar lo perdido, muchas veces el estar enfrentando esta situación de perder voluntariamente o de darte por vencido, por así decirlo, con ciertas cosas, nos ayuda a comprender que las situaciones por las que pasamos no son iguales, porque hay personas donde ni siquiera pueden darse este tiempo para reflexionar en este tipo de cosas, y cuando no puedes reflexionar este tipo de cosas no tiene ningún tipo de sentido el dejar perder a propósito cosas, porque simplemente no vas a poder sacar nada de ello porque ni siquiera lo estás pensando. Entonces tenemos que saber cómo ser sensibles a este tipo de situaciones, porque es algo que evidentemente se da con la práctica y algo que se da con sobre todo pararnos a pensar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Pero si no tienes tiempo y si tienes otras preocupaciones y si hay otras cosas que te están carcomiendo a la cabeza, pues es imposible que podamos hablar sobre perder voluntariamente o sobre darte por vencido en algo cuando simplemente no te puedes dar el lujo de hacerlo. Por lo que hay veces que precisamente cuando no tienes tiempo o no tienes la posibilidad de perder cosas, o cuando tú piensas que no tienes tiempo para perder, pues también caemos en otra situación que es muy conflictiva, que es postergar cosas importantes por el simple hecho de que creemos que no podemos perder tiempo, de que no podemos perder X cantidad de dinero, que no podemos perder X oportunidad. Y hay veces que por meternos en estas ideas que les mencionaba, nos vamos adentrando tanto y tanto y tanto y tanto, que como les decía, dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer y postergamos cosas importantes y cosas que se convierten en un verdadero foco de atención para nuestra salud, para nuestra economía, para nuestra familia, para nuestros amigos o básicamente cualquier ambiente que se les ocurra, porque el hablar de estos riesgos resulta de particular relevancia, sobre todo cuando nos damos cuenta de que las cosas que podemos poner en riesgo van desde salud, amistades, familia, podemos perderlo todo, como les decía.
y si no sabemos cómo identificar estos puntos rojos, muchas veces podemos pensar que podemos postergar todo, cuando en realidad el querer postergar todo es algo que es natural, porque obviamente tenemos que darle importancia a ciertas cosas y hay veces que intentamos aplazar cosas que parecen menos importantes, pero hay veces que las cosas que nos parecen menos importantes porque estamos muy ensimismados en nuestras ideas y porque no estamos escuchando retroalimentación y porque no estamos sabiendo cómo lidiar con el estrés. Y es aquí donde todas las ideas que les he mencionado hasta este momento se unen y se juntan para explicar por qué es tan importante saber cómo pararte a reflexionar qué es lo que está pasando en tu vida para no caer en este tipo de hoyos donde ya tienes que tocar fondo y donde ya cuando estás abajo es muy difícil ver en retrospectiva todo porque las cosas se ponen cada vez más complicadas. Pero, pero, esto lo vamos a ir dejando hasta aquí. Sea que es un capítulo que va a ser un poco más corto o va a estar más o menos por ahí de los otros. Pero si me extiendo un poquito más, pues ya se va a desequilibrar un poquito los dos capítulos que tenía pensados. Entonces, espero que les haya gustado hasta el punto donde vamos. Les aseguro que la próxima semana vamos a seguir con cosas muy muy interesantes sobre el análisis de esta película de Tic Tic Boom. Si para este punto ya les interesó la película y no la han visto, creo que no entré en ningún spoiler muy importante, entonces los vuelvo a animar a que la vean para que la próxima semana ya tengan un poquito más de contexto sobre lo que vamos a estar hablando. Es una película que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Me gustaría dejarles un link como lo que les suelo dejar cuando hablamos de libros, pero pues, creo que la mayoría tiene Netflix y si no, pues se meten a www.netflix.com.mx o del país de donde sean, pues va a cambiar el último sufijo, pero pues ya le ponen ahí el dominio de Netflix en su país y pueden iniciar su prueba gratis y pueden ver esa película y muchas otras cosas. Esta es una mención 100% no pagada, ojalá pudiera monetizar de alguna manera esta recomendación, pero no me pagan por pruebas gratuitas de Netflix, entonces simplemente se los dejo ahí para que lo puedan ver porque creo que es una película que vale mucho la pena y la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. Entonces, solo me queda recordarles otra vez que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Ya sé que no he estado muy activo en ellas, pero me di cuenta hace poquito que no tenía nadie que nos siguiera. Entonces era un poquito raro de repente estar subiendo cosas y no tener ningún tipo de interacción. Pero pues estoy trabajando para ya ponerme las pilas y estar avisando de los capítulos que vamos a estar subiendo para que esto pueda llegar a más personas y que podamos formar una bonita comunidad. Entonces, sin más, ahora sí por el momento que decirles, les recuerdo que yo soy su amigo El Hernández. Espero que estén teniendo una excelente semana y nos estaremos escuchando el próximo miércoles para el capítulo número 2 de este pequeño análisis o este pequeño compilado de ideas que se me ocurrieron a partir de la película de Tic Tic Boom. Si mal no recuerdo, este sábado sale también el capítulo de la lista negra. Aunque como esto lo estoy grabando desde mucho antes de que vaya a grabar la lista negra, no estoy del todo seguro. Pero si mal no recuerdo, debería estar saliendo este sábado. Entonces, pues igual voy a intentar avisarles por las redes sociales. Pero si mal no recuerdo si es este sábado. De lo que sí sé es de lo que vamos a estar hablando, que va a ser sobre las películas basura. Entonces va a estar muy interesante porque después de que vi Tic Tic Boom, al día siguiente vi otra película que estaba recomendada en Netflix que era de lo que estaba en el top número 1 de lo más visto en México. Y wow, qué película tan más aburrida. Y era una película con nombres muy importantes, entonces quiero hablar precisamente de todo este fenómeno, las películas donde les avientan muchísimo presupuesto, pero son películas malísimas. Entonces les aseguro que también va a ser algo que les va a interesar a más de alguno de ustedes. Así que nos estaremos escuchando también por allá. Ahora sí, no me enrollo más. Yo soy su amigo El Hernández. Espero que tengan una excelente semana y nos estaremos escuchando próximamente en el podcast de La Pregunta Adecuada. Hasta luego, buenos días, buenas tardes o buenas noches.